Para personas inquietas, Capital Radio. El remate de la 10 Radio. Y aquí estamos de vuelta en el remate, que hoy está sin Miguel Ángel González Suárez, que sigue de camino a 3i Atlas en un cohete espacial. Averiguaremos muy pronto si 3i Atlas es una nave turística o no. Mientras tanto, estamos aquí en la 10 Capital Radio y tenemos con nosotros al doctor Santiago Marrero. Bienvenido, doctor. Hola, buenos días a los oyentes, buenos días, José. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy interesante, que además invito a la audiencia a que nos escriba, a que nos llame, a que nos pregunte, porque es un tema que tarde o temprano, ¿verdad?, todos hemos vivido, o viviremos, esperemos que menos que no lo vivamos, y es cuando vamos al médico, nos hacemos una revisión o no nos sentimos bien, y resulta que las noticias no son las mejores. ¿Verdad, doctor? Bueno, sí, los médicos tenemos que comunicar muchas veces pues noticias que no son con respecto al diagnóstico fundamentalmente, ¿no? Exacto. Noticias que no son exactamente positivas, ¿no?, en el sentido de la salud. Entonces hay que hacerlo con cuidado, hay que hacerlo con una forma, con un estilo, con una manera de comunicar eso, ¿no? Porque crea mucho impacto emocional, ¿no? Sí, porque aparte usted es algo en lo que está usted muy involucrado en el tema este. Cuéntenos, doctor, cuál es su relación con este mundo de la comunicación médica. Bueno, yo llevo desde la creación de la Universidad Europea de Canarias dando clase, dando un módulo de habilidades de comunicación en el ámbito sanitario, ¿no? Habilidades de comunicación en el ámbito sanitario. Sí. También fui durante 3 años profesor de una asignatura optativa de sexto de medicina, de habilidades comunicativas y entrevista clínica. Y también he sido profesor durante mucho tiempo en módulos para empresarios de habilidades de comunicación, ¿no? Entonces la comunicación se dirige por 2 lados, tiene 2 fines la comunicación. Uno, el de informar, ¿no? Bueno, por ejemplo, como se hace aquí en la radio, ¿no? Y es informar al paciente acerca del proceso de su enfermedad. Bien sea un diagnóstico nuevo o sea un diagnóstico conocido que se ha empeorado. Esa parte de la comunicación se dirige el de informar se dirige a la razón, a la inteligencia, al pensamiento humano. Eso va dirigido al área prefrontal de la corteza. Uh-huh. Pero la parte más potente de la comunicación va dirigida al aspecto emocional de la comunicación. Y eso se dirige al sistema límbico, a una estructura del cerebro que está sobre la silla turca. Esa parte se dirige a los afectos, a las emociones, contacta con las experiencias del paciente, con sus propias creencias, con su propia fijación de aquello en lo que conoce, vivido de otras experiencias, por ejemplo, familiares o de amigos, si hablamos, por ejemplo, de una enfermedad grave como el cáncer, ¿no? Uh-huh. Y de todas esas experiencias ha creado una idea. Y esa idea es la que impacta en él cuando resulta que le informan de un diagnóstico, por ejemplo, de ese calibre, ¿no?, de cáncer. Entonces, la parte emocional, ¿no?, que viene determinada también por cuando nos comunicamos, por el acento, la claridad, el tono, ¿no?, la entonación con que decimos algo, eso es mucho más potente en comunicación que lo que decimos, ¿no? Sí. Cómo lo decimos es siempre mucho más potente, ¿no? Entonces hay que tener una postura calmada, una mirada a los ojos del paciente, un tiempo para escuchar la expresión emocional que surge en ese momento del paciente, no interrumpir, ¿vale?, no hablar en exceso, no decir más allá de lo que se comunica y se quiere comunicar, porque siempre hay una esperanza, siempre hay un buen futuro. Y entonces tenemos que ser positivos, tenemos que ser proactivos, hablar en presente, ahora ocurre eso,
Pero el futuro está lleno de esperanza porque hay muchas alternativas, muchas posibilidades aquí y fuera, y hay muchas cosas por hacer. Entonces no dar como una puerta cerrada, como un camino sin salida, ¿no? No es el qué, es el cómo. Es el cómo, exacto. En inglés hay una expresión que me encanta. Ellos lo llaman bedside manners, que viene a decir tu educación, por así decirlo, ¿cómo es? A ver, ¿cómo lo traduzco yo al español? Bedside manners, como tu compostura de estar al lado de la cama del paciente. Algo así. Ese es el bedside manners. Y es ahí donde se pilla a un buen médico, en cómo sabe estar y en cómo sabe comunicar. Y muchas veces, todos hemos oído hablar de esto, a mí me ha pasado mucho, que me han contado cómo le han comunicado a una persona que tienen X o Y enfermedad. Y cómo a veces ya no solamente un tema de quitarle las esperanzas completamente, sino incluso cómo se le ha dicho, o sea, incluso con rudeza. O sea, y esto es algo que lo he oído. El otro día alguien me contaba que perdió a un bebé y se le dijo, bueno, ya tendrás más. Y cosas así. O sea, esto es fuerte. Esto es fuerte. Bueno, creo que los sanitarios debemos desarrollar mucha empatía hacia el otro, porque nosotros mismos como seres humanos podríamos estar en ese lugar, en esa situación de sufrimiento, ¿no? Entonces hay que desarrollar mucha empatía, hay que saber escuchar, hay que desarrollar la compasión hacia el otro que está viviendo un momento de tristeza, de sorpresa, digamos, triste, sobre todo porque esas experiencias cuando las comunicamos seguro que ellos esas experiencias las han recibido la información de personas que conocen, ¿no? Y han vivido acompañando a otras personas una experiencia desagradable y dura, ¿no? Entonces que en ese momento tú digas el diagnóstico así o dicho de algo que no quieres decir o lo digas en un momento determinado. Hay que tener tiempo, ¿no? Tiempo para acompañar al otro. Como le digo, no se puede dar una noticia a una persona sentada y otro de pie. Tiene que estar los dos de pie o los dos sentados, mirándose a los ojos. Tienen un espacio frontal de comunicación, no lateralizado, por ejemplo. Hombre, me imagino, no, esto es un hecho, que para un médico tampoco es fácil el dar este tipo de noticias. Tampoco es fácil. Mira, hay mucha legislación que nos obliga a eso, ¿vale? Está la Ley General de Sanidad, el artículo 9, la Ley General de Sanidad, dice que hay que informar al paciente acerca de los diagnósticos que tiene y las posibles alternativas con respecto a las pruebas diagnósticas a las que debería someterse o los tratamientos, diferentes diagnósticos a los que podría someterse, ¿no? El artículo 9 de la Ley General de Sanidad, la Ley 14 de 1984, 26 de abril. Luego hay una ley, la Ley 41/2002, de Derecho de Información y de Historia Clínica. También existe en la Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias, también los artículos 10 y 11 que informan de la obligación de los profesionales sanitarios acerca de informar al paciente acerca de los posibles diagnósticos, los posibles alternativas de tratamiento y sus consecuencias, ¿no? Falta tiempo para hacer eso de forma detallada, ¿no? Creo que falta tiempo. Pero a veces los sanitarios, aunque la ley se conoce de fondo que existe la ley, como que algunos sanitarios como que la ignoran, ¿no? Uh-huh. Incluso la ley 41/2002 dice que si el diagnóstico va a ser tan impactante para el paciente que puede redundar en un agravamiento de su enfermedad... Esto se llama efecto psicológico. Claro, efecto nocebo. Exactamente, el famoso efecto nocebo. Entonces, uno puede preguntarle al paciente si quiere recibir la información que a continuación le voy a dar sobre su proceso, y si el paciente intuye que no va a ser demasiado bueno y no quiere recibir ese impacto, dice, no, la información se la dan a mi mujer, la información se la dan a mi hijo. Ah, fíjate, yo esto no lo sabía. La Ley 41/2002. O sea, que el paciente puede prerrogativa.
del Es decir, paciente. no me lo diga a mí, se lo cuenta a mi mujer y a mi mujer me lo va dando a cucharaditas. Bueno, o mis hijos van decidiendo acerca de las distintas porque ellos se informan y son jóvenes y pueden tener más acceso a información y van decidiendo qué alternativa sería la mejor para mí. Y yo delego la información ahí. Eso es una prerrogativa que tiene el paciente, que tiene el médico, apoyándose en la Ley 41/2002 de Derecho de Información y de Historia Clínica, que existe, ¿vale? Y una pregunta, doctor, porque esto es un caso que yo conocí, lo conocí. ¿Qué pasa cuando el paciente no se le dice? Se le dice a la familia, pero no se le dice al paciente. Y el paciente desconoce, en realidad, cuál grave es su enfermedad, pero la familia lo sabe. Yo creo que existiendo este artículo en la Ley 41/2002, la otra forma de proceder yo creo que es paternalista, proteccionista, pero desvalida al paciente de sus propios derechos, ¿sabes? Entonces creo que legalmente, por un lado, no se debería hacer así, y por otro lado estás privando al paciente de que en sus últimos días de vida, en sus últimos meses, sus últimos años de vida, pueda decidir en su vida qué cosas hacer, qué cosas debe concluir en su vida, Sí. antes de llevarle a una situación catastrófica, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues arreglar el conflicto que tengo con mi hermano de hace 10 años que no le hablo. Exacto, porque Pues si no saben que están donde están, no lo van a hacer. Quiero hablar con mi hermano y aclarar esa situación y hacer las paces y no sé qué. Quiero hablar con uno de mis hijos también que está fuera en el extranjero y quiero además hablarle emocionalmente sobre cómo siento yo la relación en la distancia, cuándo se fue y cómo lo he vivido y todo eso. Y quiero arreglar mis asuntos, y si quiero y tengo una empresa, quiero arreglar la empresa y delegar a quien va a ser responsable de mis hijos o otra persona externa, cómo va a llevar la empresa y cómo voy yo a concluir la relación con mis seres más queridos. Y eso creo que es un derecho del que se priva al paciente si desconoce cuál es su pronóstico, digamos, su estadio, etcétera. Esto es que son temas delicados, definitivamente son temas delicados. Pero en esa situación se hace mucho más patente la parte humana del sanitario que debe estar ahí para escuchar al otro. No tanto intervenir, hablar, después de dar la información clara y precisa, ¿no? Y se trata de luego de escuchar las inquietudes del otro, cómo quiere que se lleven las cosas, cómo podrían evitar ciertos efectos secundarios, quizás, ¿no? Si se puede, utilizando otra alternativa de tratamiento, o usando otros diagnósticos que puedan ser menos agresivos. Quizás la decisión la tiene el paciente, siempre va a ser el que elija, después del que el médico le informe libremente, objetivamente y con detalle acerca de los posibles alternativas de diagnóstico, cuáles son sus efectos secundarios o su potencialidad diagnóstica y cuáles son sus tratamientos más eficaces para su caso, usando siempre todo lo que haya en beneficio del paciente, todo lo que haya. Y dígame, a día de hoy, ¿los médicos tienen que tomar esta asignatura o es algo voluntario? Es voluntario, definitivamente es voluntario. Que yo conozca en la carrera ahora mismo no existen. Yo estuve 3 años, como dije, en la Facultad de Medicina, dando esta asignatura. El primer año fueron como 20 y pico personas, el segundo año eran como 12 y el tercer año ya decidieron quitarla porque ya había muy pocas personas que elegían esta asignatura, elegían otras asignaturas optativas, pero las habilidades comunicativas e entrevista clínica no eran interesantes para los estudiantes de medicina. Y sin embargo, es algo muy importante. Bueno, yo así lo considero, ¿no? Y por eso estoy ahí en la Universidad Europea dando esta asignatura desde su creación, ¿no? Y es una asignatura, por supuesto, obligatoria, ¿no? En este caso, ¿no? O sea que en la Universidad Europea es una asignatura obligatoria. Exactamente, y la toman muchísimas personas. Mi, claro. mi enhorabuena desde aquí a la Universidad Europea. Porque claro, es que esto es muy importante, porque es que cuando uno está ante un médico, cuando uno está en ese momento de la vida en el que no se encuentra bien, en el que no sabe cómo va a estar, es el momento más vulnerable. O sea, nuestra vulnerabilidad es total. Más vulnerable que ante un juez. Claro, los rasgos de personalidad que pueda tener alguien, si tienes un rasgo hipocondríaco, hasta un dolor de muela te puede parecer que tienes un ictus
o que tienes un glioblastoma, un tumor cerebral, ¿no? Y se trata de algo banal, pero si alguien no te confirma, no te hace el sesgo de confirmación de que eso, por las pruebas, por los hechos, no es nada grave, sino es un dolor de muela, pues tú puedes estar 2 o 3 días rumiando, ¿no? Sí, con una sí. idea rumiante sobre una idea loca de que aquello es algo mucho más serio, ¿no? Igual para un proceso digestivo, cuando tienes diarreas y tal. Pues mire, se trata solo de una gastroenteritis y yo le voy a garantizar, usted va de aquí, se puede hacer este tratamiento corto, lo que sea, y va a reducir los síntomas rápidamente, porque solo es una gastroenteritis común. Y eso da mucha confianza al otro que recibe la información acerca de que calma su mente, ¿no? En el sentido de que le da seguridad, ¿no? Y en ese sentido, los profesionales sanitarios deberíamos hablar en ese sentido, ser proactivos, ¿qué es lo que va a hacer usted para mejorar el proceso? Hablar en presente, ¿qué es lo que tiene ahora? Pero quizás si es un diagnóstico de presunción, todavía no lo digo, no digo que se trata de un cáncer cuando tiene un papilomavirus y no he hecho todavía una anatomía patológica a ver si es uno de los papilomavirus de subtipos precancerígenos. No lo digo todavía hasta que no tenga la confirmación y bueno, y estamos trabajando en eso y aunque así fuera, hay muchas cosas por hacer y eso confirmárselo al paciente. Hay siempre muchas cosas por hacer y siempre se pueden hacer muchas cosas para mejorar el estado en el que uno se encuentra. Que aparte, hablando de algo tan serio como el cáncer, hay un tema que yo sé que usted es un experto y además es algo que es muy importante y es el caldo de cultivo. El caldo de cultivo del cáncer, ahora mismo no me... El terreno tumorogénico. El terreno terreno tumorogénico. Porque esto es algo que la gente se cree que el cáncer es como una lotería. Ah, pues es que me ha dado un cáncer. Es que abrí la ventana y me entró. Cuando esto no es así, ¿verdad que no, doctor? No, durante 4 o 6 años se está gestando el desarrollo o el cambio, la mutación de una célula sana a una célula tumoral. Y además la mutación se refiere a una mutación somática, no es una mutación de la línea germinal. Y aclaro esto, no es una mutación, no se trata de una mutación del ADN del núcleo de la célula. Sería una línea germinal que eso haría que mis descendientes hereden el cáncer. El cáncer no se hereda y lo que sí se sabe es que esa mutación del ADN es consecuencia del cáncer, es secundaria. Y lo que existe siempre en todos los tipos de cáncer, sea de la estirpe que sea, mama, útero, ovario, pulmón, es una mutación de la línea somática. Y eso se refiere a que son las organelas, las mitocondrias, las centrales energéticas de la célula, las que mutan después de haber estado muchos años en un proceso de falta de oxígeno y carencia de nutrientes. ¿Y qué es lo que le quita el oxígeno a la mitocondria? ¿Y cuáles son exactamente las causas de esa falta de nutrientes? Sobre todo la matrix extracelular, o sea, el terreno que rodea a la célula se va intoxicando con toxinas, a veces del propio metabolismo celular, sea del metabolismo de la glucosa, ácido láctico, el metabolismo de las proteínas, el ácido úrico, el metabolismo de las grasas, cuerpos cetónicos. ¿Y qué es lo que causa esto que usted está diciendo? Bueno, pues miren, hay mucho... Hablando en román palatino. El terreno tumorogénico, sobre todo si fisiopatológicamente parte de esa alteración de la estructura, sí que es dañado fundamentalmente por un exceso de glucosa. ¿Vale? Un exceso de glucosa, o sea que el exceso de carbohidratos en esta sociedad no es el hecho único y determinante, ojo, hay virus que pueden estar presentes y están relacionados con cáncer, el papilomavirus con cáncer de cuello de útero, el Helicobacter pylori está relacionado con cáncer de estómago y de esófago, el Fusonucleatum, el Bacterium Fusonucleatum con cáncer de esófago, sí, el alcohol con cáncer de hígado, lógicamente, el tabaco con cáncer de pulmón, pero el estrés mantenido, el cortisol, que hace subir el azúcar y crea una hiperglucemia, y esa glucosa alta tiene que ser regulada con un pico de insulina para tratar de bajar esa glucosa, son 2 los elementos inflamatorios. Y esos 2 elementos... La famosa inflamación. Esos 2 elementos, la glucosa alta y el pico de insulina, que se tiene que ser segregado por el páncreas para ir a buscar ese pico de glucosa y normalizarlo, son 2 elementos inflamatorios, junto con el cortisol, que llevan a la mayor disfuncionalidad de las mitocondrias. En otras palabras,
estrés y dieta. Y alimentación. Alimentación. Los esquimales, antes de llegar los americanos con sus bases y contratar a los esquimales para que fueran trabajadores de sus bases E hincharlos a comida basura. No había cáncer Claro. entre los esquimales. Tampoco No había cáncer entre los esquimales. Nunca había oído yo hablar de esto, fíjese. Mira, los perros en modo salvaje no había cáncer, pero los perros en modo doméstico, Claro. la primera causa de muerte es el cáncer en perros. La primera causa de muerte de perros es el cáncer. Siempre en perros domésticos hablamos. Los perros viviendo en modo animal no Ni de tenían broma. cáncer. La tribu Masái, antes del contacto con la civilización moderna, no tenía cáncer. Esto es tremendo, ¿eh? Salió publicado hoy en la O sea, noticia. el cáncer es una enfermedad de tiempos modernos. En tiempos modernos fundamentalmente. Había tipos de cáncer antes, Sí, obviamente. pero no con la frecuencia y el número con que se están produciendo hoy, que es la segunda causa de enfermedad y muerte en la sociedad en la que vivimos. Hoy sale publicado que Canarias es la comunidad autónoma con más diabetes infantil. Sí, bueno, lo de Canarias y la diabetes, eso es tremendo. ¿Y la obesidad? Tremendo. Tremendo. ¿Qué comemos los canarios? Papa, arroz, Plátano plátano. y leche condensada. Pues eso hace subir mucho el azúcar. Y de ahí partimos, ¿no? Entonces quiero decir que la esperanza viene porque tenemos para mejorar ese terreno que se forma, que tiene biomarcadores en sangre, José. Ujú. Tiene biomarcadores como la interleuquina 6, el factor de crossing tumoral alfa, el insular growth factor 1, la proteína C reactiva ultrasensible, el fibrinógeno, la ferritina. Son biomarcadores con evidencia científica a los que podemos testarlos mediante un análisis de sangre y podemos decir a una persona la relación, el ratio cobre-zinc, el ratio triptófano-quinirunina, y todos esos biomarcadores podemos testarlos en un análisis de sangre con evidencia científica del más alto nivel y, por ejemplo, en un programa que yo he hecho en hoja de cálculo, podemos otorgarle 3 puntos a cada uno de esos biomarcadores que tienen fuerte evidencia científica y decir, con una tabla score, un score, ¿no? Que Sí, te sí. dice de 25 a 35, usted está en riesgo Score medio. es puntuación. Una puntuación. En inglés. Gracias. Pues usted está en un riesgo medio de padecer en los próximos 4 o 6 años un proceso tumoral. O usted, que fuma además y que toma alcohol y que está rodeado en su ambiente laboral, por ejemplo, de formaldehído, que esto poca gente lo sabe, pero el formaldehído, una sustancia con la que se compacta el conglomerado, por ejemplo, de determinados muebles de una casa muy conocida, ¿vale? Ah, Vale, que tenemos una todo. azul y amarilla de esa. Azul y amarilla. Esos conglomerados desprenden formaldehído. Vaya. Formaldehído tiene un nivel más alto de evidencia científica de relación con procesos tumorales. Vaya. Vale, entonces no se trata de un marcador solo, ni de dos, pero sí Claro, si se juntan todos. de que den un score, la puntuación de por encima de 25. Entonces usted está en riesgo alto, pero tenemos la posibilidad de desmontar ese terreno tumorogénico. Dieta. Por supuesto. Y la alimentación debe ser más orientada, desde luego, una low carb, una dieta baja en hidratos de carbono, una dieta con pocos azúcares, una dieta donde me obliga a mí. Pero aquí es donde entra, cuando hablamos de low carb, de bajo hidratos de carbono, vale, pero cuando hablamos de lo de bajo en azúcar, es que hay un tema aquí que está sobrevolando esto todo el rato, y es la comida procesada y ultraprocesada. Hay Esto rincones es veneno. de un supermercado que tú conoces y es una cadena que está implantada en Canarias mucho, que tiene rincones ya de comida preparada, incluso las mesitas y los butacas para comer dentro del Pero es que supermercado. esto es azúcar y azúcar y azúcar y azúcar y azúcar y azúcar y 40.000 aditivos. Lo que me gustaría transmitir hoy, que lo que medimos tiende a mejorar. Entonces, lo que no podemos vivir de la subjetividad, yo creo que tengo el azúcar bien. Yo creo que con lo que estoy comiendo ahora y quité ya un par de dulces, lo tengo bien. Señora. Mídaselo, exactamente. Mídaselo. Hay un glucómetro que te regalan en la farmacia, puedes medir la glucona y la acetona. Y tú has experimentado Sí. tener una cetonemia altísima. Sí. ¿Y cómo te has sentido? Uf. Vamos, de hecho, recuérdeme, ¿cuándo es el próximo ayuno
prolongado, por favor. Porque yo me apunto, otra vez. No, yo me apunto. O sea, el primer ayuno me ha sentado de maravilla. O sea, yo ya he dejado atrás el azúcar. Pero completamente, ¿eh? Yo era adicto al azúcar. Era adicto al azúcar, era adicto a un montón de cosas. Yo he cambiado mi alimentación. Y solamente al haber cambiado mi alimentación, mi vida ha cambiado algo, pero exagerado. Y lo que es interesante es que después de que te pegas 3 días sin comer, te desintoxicas de un montón de historias que luego ya cuando vuelves otra vez a poder comer, no te apetece. Y yo incluso hice la prueba y agarré un dulcito y me lo empecé a comer y digo, ¡ugh! Dios mío, ¿qué pasa? Mi cuerpo dice, ¿pero qué hace? Cuando yo antes hubiese... No. O sea, tremendo. ¿Cuándo es el próximo ayuno prolongado, doctor? Los días 16, 17 y 18 de enero. 16, 17 y 18 de enero volvemos a hacer un ayuno, un programa de autogestión en salud que, como decimos, además de practicar la autofagia y ese mecanismo que ponemos en marcha a través del estímulo del sistema inmune que reconoce a las células anormales y se las come, claro. Fíjate la limpieza que hace para una célula que está modificando su estructura mitocondrial, de lo que estamos hablando hace un momento, del cáncer, y cómo se come a esas células. Fíjate lo que limpia, ¿no? Y luego hay una cosa que me encantó, y es que durante todos estos 3 días nos estamos informando de un montón de cosas. O sea, no es que no estamos allí sentados sin comer, sino que es que estamos escuchando cosas muy interesantes. Y además haciendo actividades y cosas. Y luego a beber mucha agua y té verde. Que el té verde tiene la famosa... enzima epigalocatequina 6-galatoquinasa. Y esa enzima tiene un efecto antitumoral y un efecto antioxidante. Oxidarse significa envejecerse, con lo cual frena el envejecimiento y estimula la autofagia. Así que imagínate qué maravilla. Bueno, yo llevaba toda la vida enganchado al café. Toda la vida. Y desde que volví a Canarias, enganchado al café con leche condensada. Que claro, es que este es el vicio canario por excelencia. Yo ahora me tomo 2, 3 té verdes al día. Qué maravilla. Me levanto todas las mañanas, esté donde esté aquí en Tenerife, esté donde esté, me tomo mi té verde. Y la verdad, la diferencia es increíble. Pues José, si al té verde le voy a dar para los oyentes un recurso maravilloso. Adelante. Si le das una cucharada, le pones al té verde. Ajá. O hay quien prefiere un café por la mañana, solo un café al día por la mañana, una cucharada de aceite de coco. Aceite de coco. Es maravilloso, porque activas otros mecanismos que mejoran. De esto podemos hablar la próxima vez, porque por tenemos que irnos a publicidad y tenemos que volver al próximo espacio. Doctor Santiago Marrero, muchísimas gracias por estar aquí educándonos, acompañándonos y ayudándonos a tener una mejor salud. Muchas gracias, José. Gracias a los oyentes. Buen día. ¡Arigato! Para personas inquietas, Capital Radio.